Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre el corazón de cada uno de ustedes y los acompañe siempre. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Mis hermanos, hoy día, martes 24 de diciembre del año 2024, y ya estamos al culminar el año. Hoy día, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, nos viene a redactar la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue que vino Jesús al mundo? Tuvieron que pasar 14 generaciones para que llegara hasta José, de David, de donde nació Jesús. Tuvieron que pasar un sinnúmero de generaciones. Quiere decir que se estaba buscando la manera como que venga el Redentor a nosotros. Y también se estaba buscando a la mujer idónea, a la bella doncella, a la mujer inmaculada, purísima Concepción de María, para que en ella sea encarnado su Hijo de nuestro Señor Jesucristo, por obra y gracia del Espíritu Santo. De ahí nació Jesús, de María, del seno materno de nuestra Madre María Santísima, queridos hermanos. Y hoy la Iglesia Católica recuerda el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, según las Santas Escrituras. A lo que otros hermanos no celebran el nacimiento del Niño Dios. Y si lo celebran, pues lo celebran a medias, con el corazón partido, destrozado, de muchos hermanos católicos que se han dejado sumisar, se han dejado utilizar y embaucar por dichas costumbres, que les han metido a la cabeza un chip bambeado diciendo que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no está en la Biblia, que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no existe, que el nacimiento de nuestro Dios no es bíblico, que Dios no nació el 24 de diciembre, es verdad. Es verdad. Dios no tiene fecha en la Biblia. Por ahí un hermanito evangélico anda diciendo en las redes sociales que Jesús ha nacido el 6 de abril. Tengan mucho cuidado, queridos hermanos. Hoy mucha gente nos viene a embaucar, nos viene a meter ideas tontas, ideas vanas a la cabeza. Y tenemos que tener cuidado, queridos hermanos. Ese hermanito anda diciendo que Jesús nació un 6 de abril. ¡Qué locura tan grande! Hoy día la iglesia, martes 24 de diciembre, celebra el nacimiento de nuestro Dios, el Salvador. Y vino de una mujer tan maravillosa, una mujer, la bella doncella, que fue elegida entre varias, para que el Espíritu Santo depositara en ella su fe, y de ahí nació el Redentor, queridos hermanos. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Farés, Será. Farés fue padre de Esón y Esón de Aarón. Arán fue padre de Aminadab, de Naasón y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Booz y Rahab. Su madre Booz fue padre de Obed y Ruth su madre de Obed. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del rey David. David
fue padre de Salomón, y su madre, la que había sido esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes Asa, Josafat, Joram, Osías, Jotam, Ahaz, Ezequías, Manases, Amón y Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos. En tiempo de la deportación a Babilonia, después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, y Abiud de Eliacim, y Eliacim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Aquim, y de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán, y de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. De modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham a David, otras 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. Este fue el principio. Jesucristo, María su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vinieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al niño que dará luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, pidamos al Espíritu Santo la gracia divina para entender y reflexionar este santo evangelio que hoy día la Iglesia Católica nos regala, que hoy día Dios nos da, hermanos. Y digamos todos, como buenos católicos marianos: ven, Espíritu Santo, enséñanos a reconocer tu santa y divina presencia y acción que hay en todo lo bueno de nuestra vida, por nuestro Señor, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a su canal de evangelización. Hoy día celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y también nos ponemos tristes.
melancólicos, porque el único hijo que tuvo nuestra Madre, María Santísima, fue crucificado, muerto en la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús nació, vino al mundo para salvarnos del pecado, para librarnos de la lepra, el pecado original. Como decía el salmista, el niño es pecador desde el seno de su madre. Hay muchas personas que somos pecadores desde el seno materno de nuestra madre. Y Jesús vino a eso, a separarnos del pecado y darnos el perdón y perdonarnos y como hijos suyos. Por eso dice en 2 de Juan, hijitos míos, qué alegría me da al saber que ustedes andan en la verdad y no en tinieblas. Quiero empezar por el versículo 14. Jacob, por el versículo 14, hermanos, que dice: Azor fue padre de Sadoc y Sadoc de Amiud, y de Elías. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Jacob fue padre de José, y José fue esposo de María, de quien nació Cristo. Hoy día, hermanos, nosotros los católicos nos estamos preparando para recibir al niño Dios, o estamos preparando para recibir las fiestas, las borracheras, las parrandas, para recibir los vicios, o vamos a recibir a Dios. Por ahí se ve que ya ni bien llega la alegría de la Navidad, no le toman importancia a la Navidad, no le toman importancia si han pecado, si están en falta, si están en error, no le toman importancia, le toman importancia a los vicios, le toman importancia a las juergas, le toman importancia a las parrandas. No se preocupan por recibir al niño Dios, que nos dice del que nació Jesús, José fue esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Otros andan por ahí insultando a la madre de mi Señor, a la madre de mi Salvador, porque ella fue elegida de entre varias mujeres, la escogida, la selecta. María es inmaculada, la inmaculada concepción de María, de donde nació Jesús. Queridos hermanos, no tenemos por qué ultrajar, mancillar su nombre tan precioso, la mujer valiente que dio su Hijo para que nos salvara del pecado. Y eso los católicos hoy día recibimos con gran alegría, con gran gozo. Tenemos nuestro nacimiento en nuestra casa, aunque muchos católicos no lo han hecho, porque se han llevado la mentira idónea de decir que el nacimiento simbólicamente representa, nomás es una representación, como muchos dicen que la oración es representación simbólica. Reto a cualquier hermano evangélico que me escucha o que me ve, que me dé la cita donde diga que esto es simplemente un signo, porque Jesús dijo, cuando un apóstol le dijo a Jesús: Maestro, enséñanos a orar, como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. ¿Y qué dice Jesús? Cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús nos dijo: les doy un signo, un símbolo, hagan a su manera. Jesús nos dio oración: Padre nuestro. Entonces, muchos dicen: ya estoy listo para la Navidad, ya llegamos de tan lejos a visitar a mamá, a visitar a papá, ya están, y lo primero que hacen, corren a las bodegas, corren a las cantinas, a llenar la mesa de alcohol, de licor, o de la comida, de los panetones, las empanadas, la cena, pero les falta algo. Han preparado la casa, exacto, pero lo que no han preparado es el camino del Señor, la conversión de Dios que nos da. Les falta, hermanos, preparar la conversión. Preparemos el nacimiento de Dios, que sea uno y unidos juntos. Entonces, así fueron las 14 generaciones que desde Abraham hasta David, las otras generaciones de reportación a Babilonia. 14 de estas
Se reportaron hasta el nacimiento de Cristo. Las generaciones vinieron de generación en generación hasta que Dios vino al mundo, hasta que naciera. Entonces, y así fue el principio de María. Su madre estaba comprometida con José. María, su madre, estaba comprometida con José. Pero antes de que viniera juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Aquí quiero llegar, aquí hay muchos hermanos que se reúnen en el culto, como dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 22. Dice nuestro Señor, ustedes se reúnen, pero no es para comer la cena del Señor, sino se reúnen para atacar a la iglesia de Dios. ¿Tengo que aceptarlos? No, dice Dios en su palabra. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 22. Entonces, María, cuando venía con José, antes de que viniera juntos, María ya estaba embarazada. José no lo sabía. José no lo sabía. José pensaba, ¿de dónde nació? ¿De dónde vino el niño? Y esto es lo que, hermanos, se agarran muchos ignorantes de la fe a profetizar la fe en contra de María. Y dicen que María tuvo hijos del soldado romano, del soldado, de muchos más, de Zebedeo, y atacan a María. Entonces, María no sabía que estaba embarazada. Fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Él respetó, porque José en su interior, en su pensamiento, sabía que María estaba embarazada, pero era una alegría inmensa al saber que esas dos personas, como hombre y mujer, iban a tener al Redentor. Como muchas personas hoy en día se juntan y no pueden tener familia, pero por obra y gracia de Dios, como Zacarías, que no dejaba de rezar día y noche, como en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que oren sin cesar, oren día y noche, como dice en el Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, oren sin cesar, den gracias, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, que dice que las oraciones llegan a Dios. Entonces, José no quiso difamarla y José la tomó por esposa y siguió con ella. Entonces, pero ¿qué pasó cuando el ángel llegó y se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María por esposa, pues en tu casa, a tu casa, pues está bien, ella está esperando por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue una alegría. ¿Cuántas parejas hoy en día se comprometen y dan la vida por tener un hijo? Y cuando lo tienen, ¿qué hacen? Lo pierden, lo desvían del camino, lo sacan de las cosas de Dios. Y en cambio José con María lo presentaron al altar a los sacerdotes. A los 8 días de recién nacido, en sueños el ángel se le apareció y le dijo: no temas en llevarla a tu casa, porque si bien ella está esperando por obra de gracia del Espíritu Santo, María es pura e inmaculada. Hoy día la iglesia nos recuerda el nacimiento del Redentor, el nacimiento del niño Jesús de Nazaret con nosotros. Y antes, hermano, hermana que me escuchas este mensaje de amor y paz, y estamos reflexionando el Evangelio según San Mateo, no te afanes a la comida rápido. Primeramente, si están disgustados, si se han peleado, si están enemistados, es hora de rezar, es hora de reflexionar, es hora de que digamos, hermano, como dice en la carta a los Romanos, capítulo 2, verso 5, si tu corazón se niega a cambiar y se endurece, te estás preparando para ti un juicio final. Entonces,
Yo creo que es Navidad, es reflexión y tenemos que meditar. Muchos dirán, pero este año que vino para mí fue pésimo, fue el peor año que tuve, no me fue bien en la vida. Ojalá que este año sea mejor. Olvídate una cosa, te voy a decir, jamás el año que viene va a ser bueno, jamás el año que viene va a ser mejor. El año lo haces tú. Ejemplo, si tú eres un borracho, que te dedicas todo el año, te lo dedicaste tomando, o robando, o fumando, o no te dedicaste a trabajar, te dedicaste a la vagabundería, a la vagancia, y el año que viene sigues el 2025 en lo mismo, y nunca te acercaste a la iglesia, nunca comulgaste, nunca te acercaste al Padre, al sacerdote para que te confiese. Y de repente en este año dices, no, hoy me toca un cambio de vida, porque el Señor Jesús me va a llamar en cualquier momento. ¿Y qué cuenta le voy a rendir? De mí, de mis actos, de mis hijos y de mi esposa, de mi familia, de todo en general. Entonces, hasta aquí quedaron los vicios. Recuerda lo que dice Dios en su palabra. Es mejor que te corten un brazo que entrar con 2 brazos al infierno. Es mejor que entres con un ojo que con los 2 ojos al fuego del infierno. Es mejor que entres manco, cojo, que antes con las 2 piernas. ¿Qué quiere decir? Que tienes que arrancar de raíz esos vicios, esas malas costumbres que te tienen atado y te hacen daño. Tienes que arrancar de raíz. Dios no dice que te vas a cortar un brazo, una pierna, no. Tienes que arrancar todo eso. Muchos han dicho, es mi mano derecha, es mi mejor amigo, yo soy la uña y él es el mugre. Si él va, yo voy, si él habla, yo hablo. Tú has nacido solo, no has nacido con compañía. Entonces, cuando José recuerda eso, como les decía, el año no va a venir favorable para ti. El año lo haces tú. Si dices, este año me dedico a trabajar, este año voy a trabajar para ponerle una casa a mis hijos, este año voy a luchar por mi familia, este año voy a dedicarme a hacer otro, este año voy a trabajar por mí y por cambiar mi vida. Y por los que te veían borracho en las calles, perdido, tumbado, derrotado, vas a ser la admiración de ellos. Ahí va a ser el año bueno. Ahí ese año fue bueno, fue favorable. ¿Por qué? Tú decidiste cambiar. El año viene con 366 días, ni uno más ni uno menos. El otro año viene con los mismos días, sino que uno hace el año. Entonces, cuando el ángel se le apareció a José, José, ¿qué hizo? Hizo caso. Entonces, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Todo esto tenía que decirse, tenía que cumplirse lo que había dicho el ángel por boca del profeta. Si no, no se hubiera cumplido. ¿Por qué? Para que nosotros teniéramos la imagen, y gracias a San Francisco de Asís, que nos dejó el nacimiento de nuestro Dios Redentor en el año 1223, que nosotros los católicos seguimos conmemorando, honrando al niño Dios que va a nacer hoy día, martes 24 a las 12 de la noche. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La Virgen fue escogida ¿para qué? Para que trajera al mundo al Redentor, al Dios de Isaac, de Jacob, de Abraham, el que todo lo ve y todo lo sabe, el maravilloso niño Dios que vino al mundo a salvarnos del pecado. Entonces, cuando José despertó, hizo lo que el ángel le había indicado y ordenado, y tomó consigo a su esposa. Dijo, es una obra de Dios que está haciendo en mí, y yo ¿por qué voy a tomar decisiones no aptas, decisiones no correctas o incorrectas?
José tomó a su esposa y se fue con ella a su casa. Y aquí es lo que muchos hermanos se confunden y dicen, como se fue a su casa, la casa sola, él solo, ella sola, ¿qué pasó? Entonces no fue. Pero escucha, hermano evangélico, lo que te han metido ideas a la cabeza. El versículo que viene, anótalo, el versículo 25, ¿qué te dice? Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. María es virgen antes y después del parto. Y sigue siendo virgen María. Y no tuvo relaciones hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Aquí quiero llegar. Que no tuvo relaciones hasta, hay una punto, una coma, dice hasta. Y no tuvo relaciones hasta que dio a luz a Jesús. Hasta que dio a luz y le puso por nombre Jesús. Aquí un paréntesis. María con José eligieron un nombre preciso. Tengan cuidado ustedes. ¿Cuántas madres y padres hoy día 24 de diciembre a las 12 de la noche están en una clínica, en un hospital, en un centro de salud, recibiendo en sus brazos al niño que le viene en camino? Y en vez de ponerle Jesús, le ponen nombres griegos, le ponen nombres de artistas, nombres de futbolistas. Aquí yo soy hincha de este tal jugador, de este cantante, que se va a llamar así mi hijo. O muchas mujeres como hombres son fanáticos a las telenovelas, a los deportes, a las farándulas. Y ahí están los nombres. Que para pronunciarlos no somos aptos. Tenemos que estar practique. Pero María con José dijeron, no, se llama Jesús. Jesús de Nazaret. Queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Hoy día nos recuerda el nacimiento. Prepara tu corazón. Juan recuerda lo que Juan Bautista decía. Prepara tu corazón. Preparen los caminos del Señor. Enderecen los caminos del Señor. Pero Juan no está hablando de un camino. Juan no está hablando de una carretera, de una calle. No. Juan está hablando de tu corazón. Que prepares tu corazón para Dios. Que prepares el camino teológicamente para nuestro Dios Salvador, queridos hermanos. Así es, hermanos. Una feliz Navidad. Dios mediante, que nuestra Madre María Santísima y Dios Padre Todopoderoso los ilumine y los proteja siempre. Y de acá también saludar a este hermano misionero que viene trabajando en los caminos del Señor, al hermano Ángel Sánchez, que también viene trabajando. Somos muchos, la mies es mucha, obreros faltan. Invito que se sumen. Cuando más obreros para la viña del Señor, seremos más los laicos evangelizar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en el corazón de cada uno de ustedes y los acompañe siempre. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Mis hermanos, una feliz Navidad. Me despido hasta el día de mañana. Permiso.